Estás escuchando el podcast Conclusiones de un joven ignorante. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, desde donde sea que me estés escuchando y a la hora que me estés escuchando. Yo soy Marcos y estás escuchando Conclusiones de un joven ignorante. Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Cómo ha ido esta semana? Estoy muy contento de hablar aquí con vosotros hoy. Hoy de hecho me he puesto el micrófono y encima lo he puesto como de solapa y estoy caminando un poquito por mi habitación porque me apetece estar moviéndome un poco. Pero hoy os vengo a hablar de una cosa que surge a raíz de unos podcasts y unas reflexiones que he estado escuchando y luego hilándolo un poquito, pues he sacado esta pequeña reflexión y me ha parecido de lo más bonita y os la quería compartir. Estimo que no va a ser muy largo el podcast, pero bueno, esto ya sabéis que siempre es una caja de sorpresas y que luego me enrollo aquí a hablar y puede salir un podcast bastante largo. Pero de lo que os quería hablar hoy es de que a raíz de unos podcasts que estoy escuchando me doy cuenta que el ser humano es mucho más capaz de lo que es capaz de imaginarse. Es decir, el ser humano tiene unas capacidades ampliamente superiores a lo que nos han contado, a lo que nos han mentido. Y las tenemos intrínsecas en nosotros y tenemos unas capacidades que a día de hoy parecerían sobrenaturales. Y obviamente yo no puedo decir, mira, se hace así y se hace así. No puedo decirlo porque yo mismo no lo he conseguido. Bueno, habré conseguido algunas, pero estamos hablando de cosas muy poderosas. Y muy poderosas son muy poderosas. Y nuestras capacidades físicas y nuestras capacidades energéticas y nuestras capacidades de usar la energía tanto del universo como la energía interna, que a los que son muy escépticos a todo esto, pues les puede causar rechazo simplemente mencionarlo. Pero sí que es cierto que esas capacidades... Bueno, por cierto, voy a decir una cosa. Ahora mismo pienso que el inicio del podcast no ha sido bueno. Me siento así como con ganas de borrarlo y volver a empezar desde cero. Pero una cosa que os voy a decir es, mi corazón también me dice, Marcos, no está mal. Quizás no haya sido el mejor inicio, pero no está mal. Déjalo, no seas tan exigente. Ámate, abrázate, no lo quieras hacer perfecto. Y desde luego quería reconocer aquí un poco esa vulnerabilidad y una vez reconocido me empodero. Esto lo cuento, lo expreso, uno, para sentirme más cómodo y dos, por si os sirve también como enseñanza. Reconocer la vulnerabilidad cuando las cosas no son perfectas. Yo ahora puedo borrar el podcast y empezar de nuevo. Pero hay situaciones en la vida en las que no podemos borrar y empezar de nuevo. Y estamos frente a alguien, por ejemplo. Ya sea una chica, por ejemplo, a mí ese es el ejemplo que se me está viniendo a la cabeza. Una persona que te guste, o estás en una conferencia encima de un escenario, o cualquier situación, pues ahora mismo mi mente se lo está llevando a este terreno, pero se puede aplicar a cualquier terreno. Pues un consejo que os doy es que seáis vulnerables, que se os vea como humanos y decir, oye, pues mira, ahora empieza el podcast y la verdad que no lo he hecho tan perfecto el inicio, pero... Mira, ¿sabéis qué? Pues lo reconozco y seguimos hacia adelante. Y eso es un abrazo. Hay que tener cuidado porque también en ciertos momentos puede llevarte a cierto grado de pasividad y a cierto grado de pues, chapucería en un momento dado. Pero sí que es cierto que una cierta dosis de pasividad es una cierta dosis de amor incondicional hacia uno mismo. Porque la perfección llevada a un extremo, aparte de que no es un acto de amor, también es un acto muy mental. Y eso sí que es muy bonito. Yo he empezado muy mental y ahora mismo he desconectado la mente al estar hablando y fijaros cómo está fluyendo esto. He desconectado la mente al permitirme expresar esto. Y al permitirme expresar esto, que es puramente emocional, que es puramente honesto, que sale de dentro de mí, he desconectado la mente y en consecuencia está fluyendo las palabras de una forma muy bella. ¿Por qué? Porque no hay mente. ¿Por qué? Porque he entrado en lo que se llama el cuerpo intuitivo. Yo esto lo experimento. Hay un gran porcentaje de este podcast son gente que baila, porque yo me muevo en el mundo del baile. Entonces, esas personas que bailan
seguramente han experimentado en algún momento esa sensación de, oye, que no estoy pensando, sin embargo sigo bailando. No estoy pensando que me va a marcar. Es decir, si eres chica o follower, lo que se llama ahora, es verdad que los que escuchan mi podcast, las que hacen de follower coinciden con el género femenino. Follower significa seguidora o seguidor en inglés, para los que no habléis inglés. Y líder es el líder, el que lidera. Entonces ahora mismo se llama líder y follower en el mundo del baile, para no meter géneros, para no decir el chico y la chica, porque a lo mejor hay un chico que hace de follower y una chica que hace de líder, que eso es pues una cosa que cada vez se ve más. De hecho, a mí me encanta hacer de follower o de chica, a mí me da igual decir hago de chica, a mí no me importa, pero sí que es cierto que hay a chicas o a chicos que no les gusta que les digan estás haciendo de chica o de chico. Dice, qué machista, yo, pues muy bien, lo que tú quieras, pero a mí me da igual. Pero sí que, bueno, os lo cuento ya como un poquito anécdota para los que no seáis del mundo del baile. Pues si tú estás haciendo de líder en el mundo del baile, a mí me pasa como yo hago mi 95% del baile o más, 97% es haciendo yo de líder o de chico. Y entonces, cuando yo hago de líder, hay un momento en el que estoy muy mental. Y ahí es una cosa maravillosa, que estás muy mental y estás con el puro repertorio. Estás en salsa y estás diciendo, esto es un 70, esto es un enchufla, esto es un abajo, esto es un dile que no, esto es un tal. Y estás ahí pues muy mental. Pero luego hay un momento en el que te vacías y literalmente tú estás bailando sin pensar. Esto es difícil de comprender, porque cualquiera que no lo esté haciendo o sintiendo dice, ¿cómo puedes estar bailando sin pensar? Y literalmente es como si estuvieras conduciendo y cuando conduces no estás pensando en que estás conduciendo. Eso es una sensación que hemos tenido todos. Pues bueno, en el coche es una cuestión de automatismo, es una cuestión mecánica. Pero en el baile no es una cuestión de automatismos o mecánico, no. En el baile es diferente, es como si estuvieras poseído con una energía creativa. Ahí es cuando bailas más fluido, cuando bailas sintiendo, cuando bailas... Bueno, es cierto que esto hay dos vertientes. Está la vertiente de el que baila en automatismo, porque también se puede, pero por ejemplo estás en la mente diciendo... Pues luego, ¿qué me voy a hacer de cena? Luego me voy a ir, espera, en la siguiente canción quiero bailar con fulanita de tal, o no sé qué. Eso es estar bailando en automático. Y ahí no tienes gracia ninguna. De hecho, estás bailando por bailar. Pero no estás bailando, no estás haciendo lo que es sintiendo el baile. Eso sería lo equivalente a conducir en automático, en piloto automático. Ahí no tienes gracia, ni chispa, ni sientes el baile, no haces nada. Simplemente estás meneando a una mujer durante 3 minutos para cambiar a otra. O irte, pero estás pensando en otra cosa. Yo lo que estoy hablando es como de entrar en un estado de gracia. Por eso para mí el baile está siendo terapéutico, porque me está haciendo conectar. Primero está enfrentándome a mi sombra, porque a mí me da una vergüenza tremenda bailar, pero vergüenza tremenda es vergüenza tremenda. Yo me he ido con varios días con ganas de llorar, sinceramente, de la pista de baile. La pista de baile es un espejo para tu sombra de forma brutal, porque sobre todo al principio, cuando no tienes confianza, una cosa es que tú no tengas confianza en algo en lo que estás tú solo, pero otra cosa es que no tengas confianza en algo en lo que literalmente estás unido a otra persona. Y esa otra persona suele ser una persona que sí que sabe bailar. Y tú piensas que la estás torturando, que lo está pasando mal contigo, que bailar contigo está siendo terrible. Pues cuando tú estás tan unido a una persona que juzga, una persona que tú crees que te está juzgando, luego los seres humanos no somos perfectos y juzgamos, pero nos da miedo el juicio del otro, nos da miedo la opinión del otro, nos da miedo el rechazo del otro, nos da miedo no satisfacer las necesidades de la otra persona. Pues bueno, pues el baile a mí me está ayudando a sanar. Pues lo que os digo, cuando entramos en ese estado de gracia, en ese cuerpo intuitivo, que lo llamo yo, bueno, no lo llamo yo, esto es un término que aprendí de Sonia Choquet. Cuando fui a París a trabajar como voluntario en el evento de Mind Valley en París en 2022, la charla que más me impactó y que me llevó en el corazón, fíjate si es una charla bonita, porque tú escuchas mucha información, pero hay algo que de repente te hace clic y te lo llevas en el corazón. Y esa charla me acuerdo de ella prácticamente entera. Y me sorprendió muchísimo esa escritora, esa autora,
esa divulgadora era maravillosa, y hablaba de la intuición. Y hablaba de un concepto que es cuando desconectas la mente entras en el cuerpo intuitivo. Cuando desconectas y entras en el cuerpo intuitivo ocurre una cosa maravillosa y bella, que es que tú mismo te conviertes en tu propio fan. Yo cuando bailo así, yo me convierto en mi propio fan. Empiezo a bailar mucho más elegante, mucho más fluido, mucho más suave, hago figuras increíbles, escucho la música, soy uno con la música, soy uno con la mujer y soy uno conmigo mismo. Noto cada cosa, cada pelo de mi piel, me convierto en una persona muchísimo más sensible, pero no muchísimo más, extremadamente más sensible. Literalmente estoy sintiendo la mano derecha, que es con la que controlo a la mujer, controlo la tensión de mi cuerpo, controlo la música, controlo cuando la música se va a parar y yo me paro con ella, controlo todo, pero no lo controlo controlándolo. Yo no controlo nada. Simplemente soy sensible y soy como obediente a una energía que está dentro de mí. Pero yo no la estoy controlando, no hay mente. La mente está vacía. Y ahí es donde viene la metáfora de la vida, donde viene esa metáfora de que todo emana del vacío. La partícula que proviene de la no partícula, que la música se compone con silencios, es decir, el espacio entre las notas es silencio. Si tú te vas a un átomo, escuché de un divulgador, con todos mis respetos, pero reconozco que no he hecho mi propia investigación, aquí lo reconozco, pero escuché de un divulgador que para mí tiene mucho respeto y por lo que voy a afirmar esta afirmación, pero es cierto que me puedo equivocar, pero la voy a afirmar como verdad, considerando que puede haber un cierto error. Pero si tú analizas con un microscopio un átomo, decía que el 99,99999% del átomo era vacío, estaba vacío. Cuando tú investigabas un átomo, te das cuenta que está vacío, que era puramente vacío. Es decir, y cuando se colisionan dos quarks, que son las unidades subatómicas, lo más pequeño que hay, lo colisionaron en el colisionador de Ginebra, para dividir esas partículas en aún unas más pequeñas, para dividirlas en partículas más pequeñas y ver cómo es una partícula más pequeña de las partículas más pequeñas, es decir, las chocaron para que se partieran, por decirlo de alguna forma más gráfica, se dieron cuenta que de ahí no había nada. Entonces, se dieron cuenta que todo provenía de la nada a aquí y ahora. Y entonces eso es una belleza, la belleza de darse cuenta que cuando tú te vas a las filosofías ancestrales, cuando te vas a la física cuántica de ahora, están de acuerdo. De la nada a aquí y ahora. ¿De dónde emana todo? Del vacío. De ese vacío emana todo, absolutamente todo. Toda partícula proviene de ahí. Y cuando te empiezas a dar cuenta de esto, te empiezas a dar cuenta de que si todo viene del mismo sitio, quizás todo esté conectado. Y te lo planteas. Pues bueno, esto os lo contaba porque a raíz de expresar la vulnerabilidad me ha empezado a fluir toda esta información. Yo ahora mismo he empezado a hablar sin pensar qué decir después. Sin embargo, cuando he empezado el podcast, he empezado a hablar pensando lo que iba a decir después. ¿Entendéis el matiz? En uno fluye y en el otro construyes. Es decir, aquí ahora mismo está fluyendo, pero el otro lo que estaba haciendo yo era construir. Y aquí esto es cuando notas a alguien que está muy mental. Hay personas que muy mentales logran cosas extremadamente maravillosas. Sin embargo, luego cuando ves a uno que está en estado de gracia y en estado de flujo, dices, ese tío está, ¿qué está haciendo? ¿Qué transmite? Es maravilloso. La diferencia es que una persona que está, por ejemplo, en el baile, que es un mundo en el que yo me muevo, una persona que está en un estado muy mental, pero que es muy bueno, es muy técnico, es muy bueno, tú bailas con él y dices, guau, es que este tío es el puto amo, es buenísimo. Dices, qué pasada cómo baila. Es que es buenísimo, es perfecto, su técnica es maravillosa. Pero cuando bailas con alguien que está en un estado de gracia y conecta realmente con la persona, ya conectamos a un nivel energético, no mecánico. Es decir, cuando tú estás mental, estás en un nivel físico, en un nivel mecánico. En ese nivel físico y mecánico, lo que está ocurriendo es que estás conectando con alguien de forma puramente mental, puramente terrenal, puramente mecánica. Y ahí puedes ser extremadamente bueno. Pero cuando conectas con alguien de forma energética,
cuando conectas con alguien y puedes estar literalmente quieto, simplemente abrazando, trasladando el peso de un lado a otro, al ritmo de la música, a la energía de la música, al pulso musical, porque la música tiene su propio pulso, tiene su propio latido, tiene su propia energía. Cuando tú estás ahí y estás sintiendo y conectando a un nivel energético, literalmente, que ahí ocurre algo, que es que en el otro decía, este tío es el puto amo, en el cuando eras mental, pero cuando conectas a un nivel energético y entras en ese estado de gracia y dos personas resuenan y ahí hay suavidad y elegancia y ahí hay una cosa que no tiene mente, ahí ya no eres el puto amo, ahí dices, ¿qué coño acaba de pasar? ¿Qué es esto que ha ocurrido? ¿Entiendes? Y aquí entramos en dos densidades. La mayor parte, y a esto yo os lo comparto a la hora de que escuchéis a oradores en el desarrollo personal, en la espiritualidad. Cuando escuchéis a diferentes oradores, vais a encontraros una serie de cosas. Que la mayor parte de las personas son excelentes oradores a un nivel mental. Y a un nivel mental dicen cosas y dices, guau, este tío es el puto amo. Pero luego encontraréis a unos que os removerán por dentro y diréis, ¿qué acaba de pasar? Este me ha transformado con sus palabras. Pero porque tenemos que entender de dónde nacen. Digamos que son dos densidades diferentes. Y ojo, una no es mejor que la otra. Ambas son necesarias. Ni ser mental todo el tiempo es bueno, ni ser completamente libre y energético es bueno. Aprender técnica, aprender conocimiento es poder. El conocimiento es poder. Pero ahora, cuando tú ya tienes el conocimiento, desconectar la mente te hace entrar en un estado de gracia brutal. El ejemplo es el siguiente. Yo aprendo mucho baile de forma técnica. Y cuando aprendo mucho baile de forma técnica, yo aprendo un repertorio. Perfecto, lo tengo, es mío. Ahora, cuando yo desconecto la mente, lo brutal es que el repertorio sigue estando. Está automatizado el repertorio, pero lo haces desde un estado de gracia. Es decir, el repertorio lo ejecutas con mucha más elegancia y mucha más belleza. Pero aquí es donde entra la belleza. Tú tienes un repertorio, pero lo bonito es que cuando estás en ese estado de no mente, el repertorio lo mezclas y empiezas a crear tu propio estilo, empiezas a crear tus propias figuras, empiezas a crear tus propias cosas. Gracias al repertorio tú puedes crear cosas nuevas en ese estado de no mente. Y aparte luego en ese estado de no mente nacen figuras que son completamente nuevas. Nacen, es que es así, nacen. No se puede comprender, lo tenéis que experimentar. Por eso a mí el baile literalmente que me está pareciendo una de las mejores formas para sanar a nivel interior que conozco. De hecho, bueno, esto es una cosa que os compartiré, pero con más detalle, pero yo tuve la fortuna de experimentar hace 3 semanas lo que yo consideré mi primera canalización de verdad. Yo sé que puedo estar hasta cierto punto, todos somos canalizadores. Por ejemplo, ahora yo no estoy pensando qué voy a decir después. Cuando empecé el podcast decía, bueno, ya sabéis que aquí pensaba que iba a ser corto y todavía no he empezado a hablar del tema del que iba a hablar. Y entonces ha empezado a fluir esto a base de la vulnerabilidad. He desconectado la mente y al desconectar la mente se está emanando toda esta información que desde luego está siendo bellísima. Yo lo siento dentro de mí. Yo sé, soy ahora mismo consciente como cuando estoy bailando, que os decía que siento cada poro de mi piel, que siento cada cosa. Pues ahora mismo yo siento cómo está siendo mi tono, siento cómo está siendo mi ritmo, siento cómo está siendo mi mensaje y estoy notando su energía. Y yo mismo comprendo que esto, para alguien que esté alineado conmigo, porque luego igual hay alguien que no está alineado conmigo, para alguien que está alineado conmigo, yo sé que este mensaje le está llegando, porque este mensaje está naciendo desde ese estado de no mente. Y ahí es donde nace la belleza más profunda. Pero todo nace también de un conocimiento. Entonces, el baile, como os decía, es lo que yo me estoy dando cuenta y la canalización que yo sentí el otro día. Esto puede, como os digo, puede ser una especie de canalización, pero cuando una persona escucha hablar acerca de una canalización, y aquellos que sois más racionales en el día a día y no comprendáis esto de las canalizaciones, o penséis que eso es de estar fumado,
o que penséis que eso es una cosa que realmente es una autosugestión y que realmente no es real, que las personas se piensan que están canalizando y realmente no lo están haciendo, es su subconsciente o su sistema de activación reticular que les está mandando información. Es decir, para todas esas personas que se piensan que eso no existe, que lo entiendo perfectamente, empatizo con vosotros y vosotras, sí que es cierto que el otro día yo lo que sentí fue muy fuerte. Y fue a raíz de estar dando una clase de baile a unos amigos míos. Y yo me pregunté, era la primera vez que les iba a dar clase, y yo dije, ¿cómo puedo darles clases a ellos? Y en ese momento yo sentí una cosa brutal. Pero bueno, eso lo dejamos para otro instante. Pero yo me di cuenta que yo no tenía que enseñar bailes de salón. Yo no había venido al panorama del baile con esa misión. Eso no era mi misión. Mi misión en el baile era ayudar a las personas a elevar su nivel de conciencia a través del movimiento, entrando en estos estados de gracia y en estos estados de sensibilidad extrema. Es convertirse extremadamente sensible y transmitir esa sensibilidad, transmitir esa dulzura, transmitir esa pureza, transmitir esa luz a través del baile. Ese baile, esa forma de bailar, el primer lugar por el que se empieza no es con el movimiento, es en uno mismo. Para bailar así y para transmitir eso y para que la persona de enfrente se te diga qué coño acaba de pasar, para que llegues a ese estado que yo por suerte he disfrutado en numerosas ocasiones ya, cada vez más frecuentes. De hecho, no digo que hayan sido 100, pero sí te puedo decir que hayan sido ya una decena, una veintena de momentos que dices, esto ha sido pura magia, y que literalmente se te queda la gente de la pista mirándote, porque dices, ese chaval, ¿de dónde está sacando esos movimientos? Pues a mí eso me ha pasado. De hecho me ha pasado, y puedo decir el nombre, con una amiga mía que se llama Natalia en concreto, que estaba yo en la pista de baile, me acuerdo una noche, quedaba poca gente. Yo me di cuenta que las grandes aglomeraciones, cuando la pista está llena, no me pasa tan a menudo, pero cuando la pista se vacía, pues sí. Y literalmente estar los dos en la pista, los dos, o una pareja más, es decir, ser dos parejas de baile, y la gente mirándonos, como diciendo, y luego como preguntándome, y yo voy a sacar a una mujer y me dicen, no, es que tú bailas demasiado bien y yo bailo mal, y se me quedan así como diciendo, les da como vergüenza, y yo les digo, anda, sal para acá, y a mí pues me encanta coger a todo el mundo. De hecho, cuando yo trabajo en una sala de baile como bailarín, si me pagan 3 horas, yo me suelo quedar 4:30. Es decir, 4:30 porque cierras la sala a las 4:30. Y yo me quedo toda la noche bailando con todo el mundo porque me encanta hacerlo, me encanta compartir eso. A ver, voy a beber agua. Un segundito. Pues lo que os decía, que ese estado, y literalmente, yo creo que David Hawkins hablaba de que el arte es una de las mayores formas de elevar el nivel de conciencia. Los niveles de conciencia, para aquellos que sois racionales o sois nuevos, digamos que es una escala del 0 al 1000 y se puede medir con el test kinesiológico, que se llama. Y en ese test kinesiológico se evalúa diferentes estados y niveles de conciencia por los que podemos llegar a transitar. Es una regla con la que se puede medir, para aquellos que sois muy numéricos, se puede medir cómo estás a nivel interno, cómo está la calidad de tus pensamientos, cómo está la calidad de tu conciencia en este momento. Pues eso se puede medir. Esa medición te hace ser consciente de cómo es tu realidad. Porque una de las cosas que enseñan todas las filosofías ancestrales, y no estoy hablando de las religiones, estoy hablando de un conocimiento más profundo. De hecho, una frase que me gustó muchísimo fue que la religión es un subconjunto de la espiritualidad, donde la espiritualidad es una cosa muchísimo más amplia que la religión. La religión realmente es un mecanismo de control social, digámoslo como es. La religión es un mecanismo creado por las élites para controlar masas. Porque si tú a una persona la divides entre el bien y el mal, lo bueno, lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo que es ético y no es ético, lo que está bien y lo que está mal, lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, lo que te prohíbo y lo que te permito, y eso consigues hacerlo en un marco en el que tú a una persona le dices, esto, si haces todo esto irás al cielo, te serás premiado, serás recompensado.
Pues claro, las personas ciegamente anulan su propio pensamiento crítico y empiezan a ser obedientes. Y como tal, dejan de ser ellos mismos para obedecer una religión. Oye, que dentro de las religiones hay cosas buenas, hay cosas maravillosas. En el budismo hay cosas espectaculares, por ejemplo. Pero no debemos olvidarnos de esto. Tenemos que tener mucho cuidado que sobre todo la musulmana, la católica, la protestante y todas las variantes que hay son métodos de control social. De hecho, si tú observas una cosa, es muy difícil que alguien que no haya nacido en un seno religioso se convierta en alguien religioso. Es difícil, pero ya os hablo de algo muchísimo más imposible o improbable, que si yo nazco en Cádiz, que nos separa de Marruecos, el estrecho, que son pocos kilómetros realmente, a pocos kilómetros está Marruecos. Es difícil que un gaditano se levante un día y le diga: mamá, papá, y yo, que me soy musulmán y que voy a rezar mirando a la Meca 5 veces al día y que a partir de ahora hago el Ramadán una vez al mes, papá, mamá. Pues es muy difícil que eso ocurra. Eso nos da una pista de que la religión es una cosa aprendida. No es una cuestión, no es que yo tengo fe, pero ¿por qué? Porque desde pequeño es lo que te han educado. Es lo que te han dicho que es correcto, incorrecto, los que hemos nacido en un seno católico. Pero lo que os digo, que una persona católica se convierta al musulmán o que un musulmán al catolicismo, no se ve. Igual conocéis un caso, pero no más. Pero conocéis miles y miles de casos de vuestro día a día de gente que nació católica y fue católica. A lo sumo, conocéis a alguien que nació en un seno católico y luego dejó de creer en la religión y se convirtió en ateo o en agnóstico. Eso lo hemos vivido todos y de esos hay un montón. Pero de que se conviertan de una religión a otra, no. O que sean agnósticos o ateos y se conviertan en religiosos, eso sí que ocurre, pero lo que os digo, es difícil. Entonces, lo que te da una pista es lo siguiente. La religión es un conjunto de la espiritualidad y a poco que profundizas te das cuenta que están manipuladas con una intención: control social. Dentro de esa manipulación tenemos que dejar una cosa clara. Las religiones tienen cosas muy buenas y hay personas que les ayudan a vivir mejor. Entonces se pueden convertir en una herramienta maravillosa, pero sé consciente de lo que es. Sé consciente de lo que es y utilízalas, por supuesto, pero sé consciente de lo que es. No te olvides nunca de ello, porque la verdad os hará libres y eso está escrito en la Biblia. Y la Biblia no es catolicismo, la Biblia es la Biblia. Y la Biblia es la palabra de un hombre que se llama Jesús. Y cuando te pones a profundizar, Jesús no creó la religión católica. Jesús no quería que hubiera una religión en su nombre. De hecho, era una cosa que él mismo no quería. Pero luego ya nos podemos meter en historias. ¿La Biblia realmente es como lo que contó Jesús o la Biblia está manipulada? ¿Por qué la Biblia tiene ciertos cambios? ¿Quién cambió la Biblia? El Vaticano. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenían ese interés? Porque, como digo, hay una parte de control social detrás. Si el mensaje está puro y limpio tal y como lo dio ese hombre que se sabe o se dice que vino aquí, aunque hay diferentes fuentes que dicen que no. Yo estoy abierto a todo, tanto que sí como que no. Como que pudo haber más de uno. No lo sabemos. La historia de la humanidad es una cosa bastante interesante para reestudiar. Porque, como digo, la educación y las religiones están hechas con un fin de que nosotros no tengamos un pensamiento crítico propio. Están hechas para que todos pensemos de la misma forma. De esa forma, nosotros no tenemos una capacidad de autorreflexión. Por tanto, es perfecto para esas personas a las que les interesa pues que no lo tengamos. Porque un rebaño de ovejas que es sumiso es un rebaño, es como una manada de leones totalmente dormida. Es que somos como una manada de leones que nos hacen comportarnos como ovejas, pero en realidad somos todos leones. Pero, lamentablemente, nos comportamos como ovejas, siendo leones. ¿Entendéis lo que quiero decir? Somos leones, pero nos comportamos como ovejitas. ¿Por qué? Porque la educación nos ha mutilado nuestro poder interior. Y aquí ya lo vamos a hilar un poquito poco a poco con lo que iba a contar en el principio. Somos capaces de tener un poder interior
ampliamente superior a lo que nosotros somos capaces de imaginarnos. Y esto lo vamos a decir así, nos han mutilado nuestro poder interior a base de la ignorancia. Pero bueno, ahora vamos a ir con eso. Voy a cerrar un poco este ciclo de esto que ha ido fluyendo, porque desde luego yo estoy hiper mega feliz con lo que está surgiendo ahora. Me parece que esto tiene muchísimo poder, toda esta información. Ya sé que los que lleváis escuchando el podcast durante mucho tiempo, habéis escuchado gran parte de las cosas que he mencionado, pero creo que os ha podido gustar y ha podido ser como una especie de bálsamo todo esto que os he ido contando y cómo lo he ido relacionando, porque yo mismo me estoy fascinando con la fluidez que están saliendo las palabras, con la fluidez que están saliendo las palabras de mi boca. Una cosa también muy diferente es cuando yo ahora mismo digo, joder, esto es como cuando estoy bailando con ese estado de no mente del que os hablaba. Y yo decía, guau, es que esto es maravilloso, la conexión que ha habido aquí, los fuegos artificiales, esto es apasionante. Y una cosa es que yo mismo diga, guau, es que soy fan de mí mismo. Eso es una cosa maravillosa. Ahora bien, hay otra cosa que es diferente, que es que cuando alguien te pregunta, tú dices, oye, yo soy un bailarín, yo soy el puto amo, yo soy el tal. Eso es un poco, eso a mí por lo menos me baja la energía. No voy a debatir entre que reconocer tus capacidades sea bueno o malo. Oye, no, dicen, ¿tú bailas? Y hay gente que dice, no, yo bailo genial, yo bailo de puta madre. Hay otros que se hacen pequeños y dicen, no, yo no bailo tan bien, y luego son unos cracks. Yo soy más de la escuela de, bueno, bailemos y tú mismo lo juzgarás, pero es que me da igual lo que pienses, ¿sabes? Que soy bueno, perfecto. Que no soy tan bueno como te esperabas, perfecto también. Pero, ¿entendéis? Yo soy más de esa escuela, de prefiero guardar silencio y sigilo, a mí me gusta mucho esa palabra, el sigilo, prefiero ser sigiloso tanto en cuanto a si soy bueno o no soy bueno, tal. Por ejemplo, ¿eres un buen orador? Pues yo puedo pensar para mis adentros que, oye, por ejemplo ahora, digo, oye, yo soy un buen orador, comunico bien, pero tampoco me vais a ir escuchando diciéndolo porque no me gusta, me baja mucho la energía, detecto la energía y me hace pequeño. Decir, no, yo es que soy buenísimo, pues me hace pequeño, no es mi estilo. No, pero bueno, esto puedo cambiarlo. Recordad que soy un joven ignorante y los que habéis venido escuchando el podcast desde hace mucho tiempo sabéis que he ido cambiando muchísimo el discurso, la forma de hablar. Bueno, todo va cambiando conforme uno va evolucionando. Así que todo evoluciona conforme pasa el tiempo. Esto lo que os cuento ahora es mi momento actual. Voy a beber un poquito de agua, un segundito. Qué rica está. Pues, dicho eso, volvamos al baile y ahora lo hilamos un poquito. Vamos al baile, pero antes vamos a hilarlo. Os he hablado de la vulnerabilidad. Reconocer la vulnerabilidad es una cosa maravillosa para perdonaros, para sanaros y para abrazaros. Os va a hacer desconectar la mente y entrar en un cuerpo intuitivo. Al entrar en un cuerpo intuitivo van a emanar las cosas bellas y tú sin pensar vas a hacer y vas a hacer de una forma hermosa, elegante, increíble. Como os decía, al principio os estaba hablando de la perfección y que no seamos todo el tiempo perfectos, porque la perfección te mete en un estado muy mental y a lo mejor logras cosas muy perfectas, pero las cosas muy perfectas gustan mucho a un nivel mental, pero las cosas hermosas que se hacen desde la no mente llegan a un nivel profundo que penetra en tu cuerpo, penetra y se graba en la memoria imborrable del alma. Y dices, esto es increíble, esto es mágico. Y además, esto son cosas bonitas. Hay un podcast en el que hablo de la posición inferior, que os recomiendo que lo escuchéis, porque es una de las filosofías taoístas que más me han gustado. Dice, el río por donde fluye es por el lado más bajo siempre. Si todos nos subiéramos a una copa de un árbol, el árbol acabaría partido. Por eso, mantenerse en una posición inferior es maravillosa. Pues yo puedo deciros que los momentos en los que he conocido a las chicas que más me han impactado en mi vida era cuando menos arreglado estaba, cuando peor peinado estaba, cuando menos, es decir, cuando más me daba igual todo y tampoco me había cuidado tanto la imagen corporal y tampoco había hecho
grandes, pues bueno, ni tenía un tono de voz seductor, ni había usado ninguna táctica. Es decir, me la pelaba todo, diciéndolo así mal y pronto. Ahí es cuando llegaron. Entonces, cuando menos te lo esperas, ocurre. Nunca te olvides de eso. Eso es una cosa que hablaba en el podcast anterior. Si no lo habéis escuchado, os lo recomiendo muchísimo, el 224. Cuando menos te lo esperas, ocurre. Y entonces ahí entra una cosa mágica. Ahí en el podcast 224 hablo de cómo mover los resortes invisibles, cómo hacer que la energía conspire a tu favor para que puedas crear cosas maravillosas y que el universo, digamos, empieza a manifestar un camino hermoso para ti, pero recuerda que siempre te llega por Z, nunca por donde. Si tú quieres ir de A a B, recuerda que tú vas a ir de A, pero vas a pasar a B por Z, es decir, va a venir Z en un camino totalmente inesperado que te llegará a B, o a lo mejor te lleva a C, a D, a E, a lo donde sea, pero lo importante es que cuando menos te lo esperas ocurre, y si estás alineado suele llegar de una forma totalmente inesperada. Pero vamos, estoy hablando de mi experiencia, el 95% de las veces dices tú, esto es totalmente surrealista como ha llegado. Pues así es un poquito la vida, ese es el sello de Dios, el sello del Tao, de la energía, del Creador. Para los que seáis un poco mentales, pues entiendo que esto os pueda causar un poco de rechazo, pero bueno, ojalá estéis abiertos a decir, bueno, quizás este chaval de 22 años que se llama Marcos, pues sí que es muy joven, ya lo sé, y yo pues probablemente sea el mayor que yo, pero os invito a que lo dejéis ahí sembrado. Y si algún día tiene que cosechar, será maravilloso. Tiene esa semilla crece, quiero decir, será maravilloso y será fantástico. Y dicho esto, eso es una de las cosas de cuando os decía lo del perfeccionismo. Estamos hablando del perfeccionismo y ahora estamos hablando de entrar en ese estado de 90, y cuando dices esto, wow, esto es pura magia. Cuando entras en esos estados, la vida tiene otra densidad, se refina mucho más. Es una energía mucho más refinada. Refinada es mucho más limpia, mucho más liviana, mucho más pura. En la perfección estás enamorando a una parte muy mental, que es maravilloso, ojo. Pero lo que os decía, la posición inferior, ya he recordado, en la posición inferior de lo que os estaba hablando, la belleza surge de ahí, en ese estado de la posición inferior. Cuando vas por ahí surfeando por ese lado más bajo, es cuando te empieza a dar un poco igual todo. Cuando te empieza a dar un poco igual todo, empiezas a desconectar la mente. Cuando empiezas a desconectar la mente, no es un pasotismo que ya llegamos a un punto de dejadez. No, pero es un poco una pequeña metáfora. Eso con lo que os he dicho al principio del podcast, como que justo os he dicho, mira, podría repetir el podcast desde el principio, pero una cierta dosis de no perfección es un acto de amor. Lo otro se puede convertir en pasotismo, en dejadez, en chapucería, como os he dicho. Pero que sea un poco chapuza es otra cosa, pero que estés un poco, como que te dé un poco igual, como que sueltes un poco ese afán a perfeccionismo. Por lo menos, personas como yo que tenemos una tendencia muy profunda a ser perfectos, pues cuando entramos en ese estado de no perfección y cuando entramos en ese estado en esta cierta dosis, aquí es donde empieza a emanar, en esta posición inferior de no tratar de ser el mejor, de no tratar de hacerlo perfecto. Aquí es donde emana todo lo bello, y eso os pido que en vez de que lo creáis, que probéis por vosotros mismos o que hagáis un repaso. Cuando más has tratado de hacerlo perfecto, cuando más has intentado conseguirlo, es cuando menos ha fluido bonito. Pero cuando un día dijiste, hoy me da igual, ¡prung!, y ocurrió. Y cuando ocurre es mágico. Y además era el día pues que a lo mejor habías salido con tus colegas y no te habías puesto tan guapo. Hoy decías, hoy pues mira, hoy me da igual, hoy no voy a bailar bonito, hoy voy a bailar así como dejado. Y te da un poco más, ¿no? Y dices, hoy no lo voy a hacer perfecto. Y ese día pues te sale algo mágico en el baile. Pues eso es un poquito eso. Así que recordad esa imposición inferior. Y ahora me voy a trasladar un poquito más adelante en el tiempo. Estaba haciendo un repaso. Recordad lo que os he dicho, una cierta dosis de vulnerabilidad te permite entrar en este estado de desconectar la mente, como me ha pasado a mí, y
al de que os decía al principio del podcast, ya puede pasar aquí de todo, pues total. Al principio del podcast decía, no, lo voy a hacer cortito. Pues mira, se está haciendo largo. Pero yo creo que es un largo bello. Y lo que os decía, cuando entramos en ese estado de vulnerabilidad se desconecta la mente. Al desconectarse la mente entramos en el cuerpo intuitivo. Aquí es cuando empiezan a fluir las cosas. Cuando empiezan a fluir las cosas es donde entramos en un estado bello. Y os he puesto metáforas con el baile y también os estaba hablando de que el baile es para mí el mayor sanador. Y os estaba hablando un poquito de esa canalización que tuve, que bueno, que os digo que encontré mi estilo de baile en un abrir y cerrar de ojos literalmente y empecé a transmitir eso en la clase y lo transmití al día siguiente en la pista de baile. Y recibí uno de los correos más bonitos que me envió porque yo no tengo WhatsApp y esa persona se tomó la molestia de escribirme un WhatsApp, darse cuenta que no tengo WhatsApp y tenía ahí un correo electrónico porque aparece en mi WhatsApp, aparece un mensaje automático para los que me escriben y dicen hola, no tengo WhatsApp, ¿me puedes escribir un correo electrónico o llamarme? Me escribió un correo electrónico que fue un regalo y vino al día siguiente de haber tenido lo que es como esa canalización, que yo os explicaré un poco lo que viví ahí. Y en ese estado me vino, bueno, con esta chica os he mencionado antes a una amiga Natalia y aquí hay otras personas que están escuchando este podcast con las que también lo he vivido, no estoy mencionando nombres, pero bueno, que sepáis que no es solo cuando he mencionado antes a mi amiga Natalia que bailando, que me miran con ella bailando, cuando entro en ese estado de gracia y de no pensar, quiero que sepáis que a las personas que me estéis escuchando, con los que lo haya vivido y que estéis escuchando este podcast también, aunque no os haya mencionado, no me olvido de vosotras. Simplemente he puesto este ejemplo, porque sé que con Natalia no tengo ningún problema con mencionarlo. Igual a otras personas pues tendría que preguntar antes, ¿no? Pero tengo a varias personas en mi mente, con personas que me ha pasado. Pues esta chica es otra chica diferente y me escribió un correo me diciendo, acabo de entrar en trance, estaba como fuera de mi cuerpo o totalmente dentro, decía. No sé qué he vivido, pero sentía que estaba hipnotizada cuando bailaba. Y fui bailando kizomba y fue precioso, pero precioso fue celestial eso de baile. Yo iba en el coche con ella y le decía, es que acabo de entrar como en trance, es que ha sido pura magia. Y luego ella me escribió el correo. Y fue como una confirmación, porque yo cuando recibí todo ese paquete como de información, dije, vale, no solo para dar las clases, es para evolucionar mi nivel de baile también. Y tuve ahí como un clic y me di cuenta que el baile podía tener un nivel sanador, podía tener un nivel de aprender a conectar contigo mismo, pero sobre todo a nivel de sanar. Puedes ayudar a sanar a una persona de una forma brutal. No se trata de bailar por pasárselo bien. De hecho, yo no empecé a bailar por pasármelo bien. Yo empecé a bailar porque sentí una conexión muy profunda cuando bailaba. Cuando en Estonia en 2022 descubrí que sabía bailar, porque yo hasta ese momento no sabía que sabía bailar, hasta hace 2 veranos, me pasó que lo que me gustó del baile fue la sensualidad, no la sexualidad, pero sí la sensualidad y la sensibilidad. Entonces me di cuenta que era extremadamente sensible y sensual en el baile, las dos cosas, no sexual, pero sí sensual, que es muy diferente, porque uno tiene connotaciones sexuales y el otro simplemente tiene connotaciones bueno, es un tema aparte porque sacado de contexto puede ser malinterpretado, pero bueno, eso da para otro debate. Pero sí que la sensibilidad, nos vamos a centrar en la sensibilidad. La sensibilidad de verdad eso fue lo que me enamoró del baile. De hecho, por eso me gustan los bailes lentos más que los bailes rápidos, por norma general, aunque luego está la salsa y el cha-cha-cha y bailes como estos que son como una excepción, porque me gusta muchísimo la musicalidad, el ritmo de la salsa me encanta. Pero sí que es cierto que un bolero, un tango o una kizomba son bailes que me llegan muy muy profundo, porque el ritmo puede ser muy lento. Tú marcas mucho el ritmo, de hecho, en esos 3 bailes puedes romper completamente el ritmo y alargar los tiempos musicales y entras ahí en un estado de gracia, para mí por lo menos, que es brutal y es hermoso. Pues lo que os decía es que en ese estado de gracia es donde emanan cosas maravillosas
y donde ahí hay un poder sanador y de conexión brutal. No siempre pasa, de hecho la mayoría de los días no ocurre eso. La mayoría de los días bailas un poco mecánico, hay una mezcla quizás entre mente, no mente, hay un híbrido, pero cuando entras en ese estado completo de vacío, solo os puedo decir que ahí surgen milagros de sanación, de conexión, y desde luego eso va a la mente del alma. Eso no se olvida. Cuando alguien te baila mecánico muy bien, cuando alguien te baila muy bien desde la mente, tú dirás, recordarás y dirás, esto a lo mejor os resuena y os resuena. Diréis, hey, yo con ese chico baila genial. Lo recordarás así. Pero cuando uno de los bailes en los que uno está vacío y conecta con la otra persona en profundidad, cuando se da esa conexión mutua, y entráis en ese estado de gracia y resonancia los dos, cuando entráis en ese estado de no pensar, del cuerpo intuitivo, cuando entráis ahí y bailas con la otra persona así. En el primero, cuando era muy mental, lo que os decía, diréis, eso, con ese tío baila de puta madre, y lo recordarás. Perfecto. Pero cuando entráis en este estado los dos, ahí ocurre una cosa mágica. Es que te acuerdas exactamente de todo. No se borra de tu alma, no se borra, lo traes a la mente, está guardado como en el corazón con mucho cariño y luego te lo puedes traer a la mente. Y dijiste, y tú dices, es que esto, es que me acuerdo como si fuera ayer. Me acuerdo de lo que sentí. Igual no te acuerdas de todos los movimientos que hiciste, pero te acuerdas perfectamente lo que sentiste. Cuando alguien es muy bueno a nivel mecánico, simplemente recuerdas que disfrutaste mucho de bailar con él y me encantaría repetir con esa persona. Ah, pues sí, pero no te acuerdas de la sensación tanto. No es tan de sensaciones. Pero tú cuando conectas con alguien de verdad, a mí me ha pasado con diferentes mujeres. Yo tengo bailes que me acuerdo perfectamente de lo que sentí, de la sensación, del momento. Son bailes imborrables. ¿Por qué? Porque fueron sin mente y llegaron a un nivel más profundo. Pues bueno, dicho esto, algún día daré, digamos, seguramente, quién sabe por dónde me llevará la vida, pero algún día daré clases de baile de esto que aprendí y os enseñaré a conectar de esa forma para los que queráis aprender. Si alguien estuviera interesado en un momento dado, pues tenéis un correo abajo y me podéis escribir. Y de verdad que es pura pasión. Si tenéis un correo abajo y si lo queréis, pues me escribís. Pero dicho eso, que no va de eso el podcast ni de promocionarme, porque de hecho es una cosa que yo no hago a día de hoy. Pero si a alguno le resuena por lo que sea, pues perfecto. Pero no es una cosa que yo ofrezca como negocio, ni mucho menos. Desde luego, eso es una cosa que os quería compartir. Y dicho eso, vámonos ya a la parte que os iba a decir que con eso hilábamos. Y es que no somos conscientes los seres humanos del potencial que tenemos dentro. Por ignorancia. Ahí es donde había acabado el mensaje antes. Y había vuelto a este. Pues ahora retomo. Por ignorancia. Y digamos que el ejemplo es el siguiente. Nosotros se nos ha dado una serie de cosas y una serie de herramientas brutales que no somos conscientes de que tenemos. Entonces ahí jugamos con una ignorancia. Pero luego cuando podemos ser conscientes de que las tenemos, no somos capaces de utilizarlas porque no tenemos el manual de instrucciones. Por eso hay una frase muy, 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 muy real y muy maravillosa que es que iba a decir poderosa, pero es que justo la frase tiene la palabra poder, que dice el conocimiento es poder. Literalmente que el conocimiento es poder. De hecho, una de las cosas con las que están jugando ahora es con la distracción. Todos los seres humanos a día de hoy, si te das cuenta, es videojuegos, TikToks, que no suelen ser tan nutritivos en cuanto a conocimiento. Instagram, Netflix, todas estas plataformas consiguen desviarnos la atención y a día de hoy estamos sufriendo una pandemia de la capacidad de concentración y la capacidad de retención, porque todo es tan rápido y los niveles de dopamina están tan
tan disparados que no somos capaces de conectar con la información o de sentarnos a leer un libro y estar plenamente concentrados, y yo soy el primero que no soy capaz, ¿eh? Entonces es una cosa que quiero trabajar. Volver un poco... Uy, estoy hablando mucho, necesito beber más agua, que se me está secando la garganta. Algún avispado o avispada dirá, uy, este chaval, el chakra de la garganta. Pero bueno, no vamos a entrar en esas cosas. Simplemente bebamos un poquito de agua y listo. Pero, lo que sí, no somos conscientes, y cuando somos conscientes no sabemos utilizarlo. Entonces lo primero que tenemos que hacernos es conscientes. Y recuerda la frase de la Biblia que decía, la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Eso es poderosísimo. ¿Qué es la verdad? La verdad es una. Y la verdad nos hará libres. ¿Pero qué tenemos que hacer? Conocer la verdad. Lo primero que tenemos que hacer es conocer la verdad. Y una vez conozcamos la verdad, nos podremos empezar a liberar. Conocer la verdad surge de la ignorancia, de salir de ella. Lo primero. Y lo segundo es que el conocimiento es poder. Una vez ya conocemos, es poder. Pero ahí es donde tenemos que... El conocimiento, digamos que es el manual de instrucciones. Donde nosotros somos conscientes de ese manual de instrucciones y entonces ahí empezamos a experimentar con el conocimiento a nuestro favor. ¿Por qué? El ejemplo es el siguiente. El otro día, por ejemplo, te viene un mueble de IKEA. Perfecto. Todos tenemos un mueble de IKEA. El mueble de IKEA es complejo de por sí. No es fácil de montar un mueble de IKEA. Pero no es fácil hasta que te dan el manual de instrucciones con los dibujitos y te dicen qué herramienta tienes que utilizar en cada caso. Y entonces, en ese caso, tú puedes decir, bueno, me atrevo a montar un mueble de IKEA, y lo acabas montando y dices tú, wow. Y además pueden ser muebles muy complejos y muy completos y dices tú, wow, esto es increíble y lo he hecho yo. ¿Por qué? Ahí lo primero que fuiste es consciente. Consciente. El ser consciente te hizo ser consciente de que tienes un mueble de IKEA. Mucha gente tiene muebles de IKEA en su interior que no son capaces, que tienen capacidades brutales que tienen. Digamos que una capacidad, su sinónimo en la metáfora es el mueble de IKEA. Lo tienen, pero no son conscientes de que lo tienen. Lo primero es un trabajo de ser conscientes de qué tenemos dentro y decir, wow, que tengo un mueble de IKEA, ahora lo tengo sin montar. Vale, una vez ya eres consciente de que por lo menos tienes el mueble de IKEA, ahora tienes que usar el conocimiento a tu favor. El conocimiento es poder. ¿Para qué? Para que ese mueble se construya, para que ese mueble lo acabes montando, ¿no? Entonces ahí lo que tienes que hacer es averiguar cuál es el manual de instrucciones de ese mueble. ¿Entendéis un poquito la analogía, la metáfora? Entonces lo bonito es esto, darse cuenta de qué es lo que hay dentro de mí, cuáles son mis poderes. Y entonces hay una vez ya usar el conocimiento a nuestro favor. Y esto os pongo otro ejemplo. El otro día estaba en el apartamento, que os he hablado ya varias veces del negocio que tengo ahora. En ese apartamento había una lavadora, pero la lavadora tenía los modos de la lavadora y la secadora eran completamente antiintuitivos. Es decir, yo había ahí una pluma, la pluma, una vez abrí el manual de instrucciones, la parte de la secadora de la pluma, tú dices, vale, pues es para delicados, ¿no? Pues por ejemplo, no, la pluma significaba textiles mixtos, tejidos mixtos. ¿Quién iba a decir que una pluma es un tejido mixto? Pues lo siento mucho, pero mi lógica no lo asocia a un tejido mixto. Pues bueno, ahí había dibujitos de todo y yo mi lógica, una vez leía el manual de instrucciones, yo decía, joder, pues para nada es intuitivo esta lavadora. Me parecía súper antiintuitiva, así os lo digo. Ahora bien, una vez me leí el manual de instrucciones, una vez tal, ahora mismo me parece súper fácil de utilizar. Y me parece lo más fácil de decir, perfecto, y sé cómo funciona cada botón, pero porque me tragué el manual de instrucciones entero. Otro ejemplo, el coche.
Muy bien. El coche porque has ido a una autoescuela y te parece lo más fácil del mundo ahora mismo. Pero tú coges eso desde el principio sin que nadie te enseñe. No vas a sacar el coche de la cuesta. No lo vas a hacer. No lo vas a quitar. Te vas a chocar con el coche de enfrente. Vas a ser torpe de narices. ¿Por qué? Porque tú tuviste que tener a un profesor que te enseñara y te llevara de la mano, incluso te llevara de los pedales, te pudiera controlar el volante en una entrada de la autoescuela. ¿Para qué? Para que tú fueras capaz de conducir ese coche. Tú tenías la capacidad dentro. Ahora, él te ha tenido que enseñar y educar. Entonces, si tú no hubieses ido a la autoescuela y nadie hubiera para enseñarte, nadie te pudiera enseñar, que tú cogieras y fueras capaz de utilizar el coche, pero al completo, sería algo complicadísimo. Ahora lo vemos como algo fácil porque lo asociamos porque por X o por Y, aunque no me haya enseñado un profesor, he visto a alguien conducir. Entonces, como he visto a alguien conducir, pues me parece, pues bueno, un poquito más o menos me hago la idea cómo es la cosa, porque lo he visto. Pero ahora vaciaros por completo. Imaginaros que no habéis visto conducir a nadie. Y os entregan eso y eres el primer ser humano que vas a utilizar eso. Un coche. No has visto a nadie utilizar un coche y de repente te dan eso y te dicen, esto se mueve. Y tú vas a decir, ¿perdona? Esto se mueve. Es decir, ya te va a costar encontrar el sitio para meter la llave. Así os lo digo. Es decir, si tú te vacías y no has visto nunca a nadie usar un coche y te dan una llave y te dicen, ahora tienes que conducirlo, es que te va a costar hasta encontrar el orificio donde meter la llave. Y una vez lo gires, vas a intentar arrancarlo y a lo mejor lo arrancas y ahora te van a decir, ahora tienes que mover esto. Y tú saber que tienes que apretar una cosa que se llama embrague, apretar el freno, meter una marcha. Y eso, sin irte chocando con las cosas, cuesta. Pues bueno, esto es un poco una analogía que hay con nuestro poder interior. Nadie nos enseña. Tenemos mutilada nuestra parte más profunda. Completamente mutilada. Nuestro poder energético de conexión. Nos han hecho que nos desconectemos totalmente. Ahí somos ignorantes. Pero una vez somos conscientes de que tenemos poderes energéticos y de creación, y que somos creadores, que tenemos esas capacidades dentro de nosotros, lo que ocurre es lo siguiente, que no sabemos cómo hacerlo. No es intuitivo, no es fácil, es como esa lavadora de lo que os he hablado. Y ahí es donde tenemos que entrar a leer el manual de instrucciones y nunca olvidarnos que el conocimiento es poder. Así que lo primero, salgamos de la ignorancia, sed conscientes, abrir vuestra mente, leer, escuchar cosas nuevas que os sorprendan, que de hecho os causen conflicto al principio, que digas, esto no puede ser. Como si nos ponemos a debatir con cosas de si la Tierra es plana, me da igual. No digo que lo sea, ni mucho menos, pero os pido que lo escuchéis, abrid la mente, expandir la conciencia, aunque alguno me esté diciendo, pero ¿cómo se te ocurre? Eso es de paletos. Que sí, que puede ser de paletos, y no estoy diciendo que sea verdad o mentira. Lo que os estoy pidiendo es que seáis realmente abiertos a todo. Pero me lo puedo llevar a, si yo soy de derechas, escucha a un tío de un sindicato, a ver qué te dice el del sindicato, que puede ser muy interesante. O si eres una persona sindicalista, escucha al empresario millonario de éxito. Expande tu mente. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Expandid la mente. Abriros a nueva información. Si sois católicos, ¿por qué no escucháis un poco del budismo? O al revés. Es decir, que abramos la mente. Salgamos de la ignorancia. Y una vez seamos conscientes de eso, seamos conscientes, por ejemplo, cosas que se van leyendo. Es decir, tenemos 2 hebras del ADN, de 12 tenemos activadas solo 2 hebras del ADN. 2 hebras del ADN, cuando tú te pones a investigar de los poderes que tenemos, los científicos han dicho que eso es ADN muerto o inútil, y de eso nada. Nosotros podemos tener, si tuviéramos las 12 hebras del ADN conectadas, seríamos, literalmente pareceríamos superhéroes de cara a los demás, hasta el punto de que se dice
lo que digo, manteneros abiertos a todo. Pero se dice que, por ejemplo, tendríamos poderes de telepatía y capacidades de conectar con seres vivos y conectarnos con ellos de forma telepática. Conforme te vas leyendo libros te das cuenta de que esto no lo cuenta uno ni dos y no lo cuentan solo los conspiranoicos o los frikis de turno, no, te viene por diferentes fuentes, por diferentes lugares. Cuando te pones, por ejemplo, a averiguar sobre los niños cristal, los niños índigo, te pones a averiguar qué son las semillas estelares. Es decir, cuando te pones a abrirte de información a esto de, por ejemplo, lo de los niños cristal y los niños índigos, esas almas encarnadas con el fin de elevar la energía de la humanidad, yo os puedo decir que sí que creo en ello fielmente y ciegamente, totalmente, por cosas que me han pasado en mi vida. Os invitaría a que investigarais sobre los niños cristal, por ejemplo. Poneros así en YouTube, niños cristal, para saciar vuestra curiosidad y expandir la mente. Hay vídeos muy buenos sobre niños cristal y sobre qué son las semillas estelares. De hecho, si os pica la curiosidad, os los voy a dejar en la descripción. A ver, que me lo apunto. Vale, os dejo ahí unos recursos en la descripción para que investiguéis. Si queréis y os expandáis la mente esto con información nueva, que es muy bonita, pues os lo dejo en la descripción. Pues eso es lo que os quería contar. Salir de la ignorancia y una vez seáis conscientes, por ejemplo, yo os digo, oye, que tenemos la capacidad de la telepatía, poneros en un momento dado en esa tesitura. Ahora yo te digo, bien, tú tienes esa capacidad en tu interior. Ahora lo que necesitas es un profesor de autoescuela que te enseñe a utilizarlo. Tú ya tienes las herramientas, tú ya estás dentro de un coche, tú ya tienes el pedal, el acelerador, el embrague, el freno, tienes las marchas, tienes todo el contacto, tienes toda esa capacidad. Ahora tienes que ser capaz de utilizarla bien. Y esto os estoy poniendo ejemplos muy sencillos. Ahora, vete a una fábrica donde hay un robot de última generación, o más fácil aún, en el mismo coche. Vale, ahora vete al coche y abre el sistema eléctrico de los coches de ahora. Ponte ahí en la caja de fusibles, o el cableado, es decir, tu coche lo ves muy bonito. Tú quitas el salpicadero, verás que eso parece una plaga de cables. Y ahora te digo yo, tienes que ser capaz de cambiar el cableado, de hacer una reparación, de tal. Te va a parecer chino. Ahí que necesitas el conocimiento para ser capaz de utilizar las capacidades naturales de tu vehículo o de repararlo. Porque tú tienes la capacidad, la tienes, pero tienes que aprender. Entonces, no te olvides nunca de esto. El conocimiento es poder. Entonces, si yo te digo, imagínate que tienes la capacidad de la telepatía, pues, y tú me dices, vale, pero ¿cómo coño? Porque nadie te ha enseñado. A nadie se lo has visto. Entonces, ¿cómo hago para desarrollar esta capacidad que tengo? Muy fácil y muy difícil. Muy fácil porque es aprender y muy difícil porque es llevarlo a cabo. Pero si nosotros tenemos esa capacidad y hay algunos que ya te están diciendo, algunos científicos, algunos maestros espirituales que te están diciendo, oye, que tienes 2 hebras del ADN conectados, que puedes conectarlas todas. Y cuando conectas todas estas va a ocurrir magia. ¡Wow! ¿Qué pasa? Que no te lo crees porque no estás rodeado de gente que lo haya hecho. Pero imagínate que sí, para eso lee libros y expande tu conciencia. Imagínate que hay gente que lo ha hecho. Se dice que Jesús de Nazaret, se dice, lo que he escuchado yo alguna vez, Jesús de Nazaret tenía todas conectadas. Jesús de Nazaret tiene 30 años de aprendizaje y 3 años predicando. Y muere a los 33. Pero fueron los últimos 3 de su vida los que se dedicó a predicar. Pero sus primeros 30 años de vida fueron puro entrenamiento en diferentes templos en el Himalaya, en Egipto. Su vida fue muy curiosa. Es una vida que estoy investigando. Y fue dedicada completamente al aprendizaje y al desarrollo interno. Se dice que Jesús vino con las 12 hebras conectadas. Esas 12 hebras conectadas le permitieron tener una capacidad que para las demás eran sobrenaturales. Pero esto es lo que os digo, está en pañales esta teoría, pero simplemente tenerla ahí como una especie de, pues de semilla por si os siembra, ¿no? Por si siembra, que os digo, me puedo estar equivocando perfectamente. Pero lo que sí que se dice es eso, que él tenía capacidades
especiales, pero porque tenía conectadas todas sus hebras, porque tenía conectadas todas sus capacidades naturales. Pues digamos que somos capaces de conectar esa parte del ADN dormido a través del conocimiento. Pues bueno, ¿cómo hacemos eso? Muy fácil, con conocimiento, muy difícil llevarlo a la práctica. Pero eso es como, yo qué sé, como lo que os decía, trabajar en fábrica con un robot súper sofisticado y tener que ser tú quien le hace la reparación, o ser tú quien lo construye el robot. Si me pides a mí que te haga un robot, no tengo ni idea. Tengo la capacidad de construir un robot, pero me tengo que ir a un ingeniero industrial bueno del copón para hacer un robot de ese calibre. Él tiene el conocimiento y por tanto él es capaz de llevarlo a término. Él es capaz de ponerlo en práctica. Ahora me lo pides que te lo haga yo y me va a salir un churro. Un churro me va a salir. ¿Y por qué me va a salir un churro? Porque no tengo el conocimiento. ¿Entiendes? Pero el otro que está especializado, que ha estudiado el PRUN, le pides que me haga un robot y como si nada me lo hace. ¿Entiendes? Ahí es donde viene un poco la metáfora, donde viene un poco la analogía y donde viene mucho la belleza. ¿Dónde está la belleza? ¿Dónde está la analogía? Ahí. Está en darse cuenta que el conocimiento es poder, que tenemos la capacidad dentro. Y a diferencia del robot, o todos los ejemplos que os he puesto, necesitas recursos externos. Esto es un matiz importante. Para hacer un robot yo me tengo que ir, fabricar unas piezas especiales, unos tornillos, unas placas metálicas, unos circuitos eléctricos, unas centralitas. Todo eso necesitas una parte mecánica, una parte externa a ti. Perfecto. Pero lo bueno es que al nivel interno, todos, o podemos decir casi todos, mejor dicho, por salvar excepciones, pero teóricamente en la teoría somos todos, venimos con todo eso dentro. Y lo brutal es que lo tenemos dentro y no somos conscientes que lo tenemos. Es que fíjate hasta qué punto hemos llegado. Todos tenemos el poder y de los 8.000 millones de humanos, los 7.900 millones no son conscientes de que tienen eso, por decir una cifra. Son muy, muy pocos los que tienen ese conocimiento de lo que tienen dentro. Pero es que es brutal. Lo tenemos dentro, está con nosotros, no tenemos que ir a buscar los recursos fuera, no tenemos que ir a hacer nada fuera, no nos tenemos que ir de viaje fuera, solo nos tenemos que ir dentro para darnos cuenta que todo eso lo tenemos dentro. Y eso es lo brutal, está dentro de nosotros. Lo que pasa es que no lo sabemos utilizar. Por eso era lo que quería deciros, aprender, 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 aprender y disfrutar del camino. Pero aprended, porque ahí dentro hay puro oro. Id hacia adentro y encontraréis una mina de diamante, oro, rubíes, todas las piedras preciosas las tenéis dentro. Ahí es donde empieza el juego. ¿Y cómo lo hacéis? A través del conocimiento. No queráis sentaros y que os llegue por ciencia infusa. Podrá ocurrir, pero es tan fácil como coger un libro de alguien que ya lo ha conseguido y decir, wow, vamos a ver. Y sobre todo expande tu mente, expándela, léete los libros conspiranoicos, léete las cosas, no te creas nada, no te cases con nada, de verdad, no te comprometas ni te cases con nada, pero léete esas cosas y lee cosas raras, de esas de fumaos. Que consiguió empezar a volar porque bla, 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 es decir, cosas de fumaos completamente. Hazlo. ¿Por qué? Porque te va a expandir lo que es la posibilidad, aunque sea a través de la imaginación. Lee libros de fantasía, eso también está genial, o películas de ciencia ficción, también. Haz que todo te abra un poco la conciencia. Es ciencia ficción, ya muy bien, pero te ha hecho considerar posibilidades que antes no considerabas. Expándete ahí. Y reconectarás con el poder. Poco a poco iremos reconectando, porque yo soy el primero que está en el proceso. Pero lo que os quiero decir es, expandiros, salir de la ignorancia, conoced que el conocimiento es poder. Yo soy Marcos y estás escuchando Conclusiones de un joven ignorante. Si te ha gustado este podcast, te agradecería muchísimo que lo compartieras, ya no solo porque me ayudas a crecer a mí, sino por ellos. Porque si lo compartes es porque crees que al que se lo compartes le va a ayudar a crecer. Así que ha sido una delicia hablar con vosotros hoy, en especial en la parte en la que he expresado mi vulnerabilidad y ha empezado a fluir todo de una forma natural, que ha sido para mí bellísimo. Espero que lo hayáis sentido así también. Si estáis aquí al final del podcast, es probable que a lo mejor lo hayáis sentido, pero igual no todos.
pero no pasa nada. No tenemos que conectar ni agradar a todo el mundo, nunca nos olvidemos de eso. Y bueno, si os ha gustado y queréis seguir escuchando a este jovencito hablar de vez en cuando, pues que sepáis que cada domingo a las 12 del mediodía, hora España, peninsular, no Canarias, comparto un nuevo podcast tanto en Spotify como en YouTube, aunque también están en Apple Podcasts, en iVoox, hay diferentes plataformas que lo están subidos, pero que lo sepáis. Y dicho eso, que sepáis que en la descripción tendréis información, tenéis también mi correo, el Telegram, donde comparto cositas más personales, más cortas, es decir, a lo largo de la semana puedo compartir recursos más cortos y que sepáis que lo comparto en Telegram. Y dicho eso, que es un placer que estéis aquí y nada, que nos vemos el próximo domingo. Yo soy Marcos, estás escuchando Conclusiones de un joven ignorante y me despido con estas palabras tan bonitas con las que siempre me despido, porque me parecen unas palabras preciosas que son la misma repetida 3 veces y dice así: gracias, gracias,